tan maravilloso de la oración. Como dijo alguien por ahí y se ha predicado ya en la iglesia, eh, orar, hermanos, para nuestro espíritu es como respirar. Nosotros en nuestro cuerpo, si no respiramos, yo creo que no vivimos ni 5 minutos. Yo no sé si hay alguien que aguanta 5 minutos, pero yo lo más que aguanto es 1 minuto. Pero en el cuerpo nosotros necesitamos respirar para vivir, físicamente hablando. Y en el espíritu necesitamos orar para vivir, espiritualmente hablando. Yo realmente, yo misma pues puedo decir, ¿verdad? Que a mí me costó, ¿verdad? Entrar al entendimiento de lo que es orar y de la necesidad de orar, de los preciosos efectos del orar, de la gran bendición y crecimiento espiritual que se obtiene al orar. Pero aquí vamos a ver ahorita en los versículos estas situaciones de la oración y vamos a ponernos cada uno de nosotros, que es la exhortación que yo les quiero dejar, que cada uno de nosotros nos evaluemos, observemos y nos demos cuenta, ¿verdad? En qué medida realmente nosotros nos estamos involucrando en la oración. Entonces, eh, yo comienzo, ¿verdad? Comienzo en esta hora con la palabra que el Señor pone. Y para eso, mi hermana preciosa, tú que estás ahí en casa y las que estamos aquí, vamos, y los que estamos aquí, vamos a tomar la Biblia entonces esta noche. Y vamos a meditar. Dice, vamos para eso, por favor, a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Gloria al Señor, aleluya. Yo siento mucho esta noche la presencia del Señor y yo creo que el Señor va a hablar fuertemente a las vidas, ¿verdad? Dios te va a hablar, Dios te va a bendecir esta noche, tú vas a pasar a otra dimensión esta noche, vas a avanzar esta noche en cuanto al entendimiento de la oración. Miren, digamos, todos hemos, digamos, eh, oído lo bueno que es orar, ¿verdad? Todos sabemos, tal vez no todos, ¿verdad? Pero los que leen la Biblia y buscan la Biblia saben los efectos del orar porque hay experiencias, ¿verdad? Donde se ha visto que oraron y hubo efectos, ¿verdad? Porque entonces la Biblia dice, y Ana oró, ¿verdad? Y aunque Ana oraba como que estuviera bola, ¿verdad? Saber cómo es que toda ahí jerigonza habló, ¿verdad? Pero Dios le oyó y Dios le entendió, se acordó de Ana y vemos el efecto de la oración de Ana en su vida, que no fue solamente que Dios le concedió una cosita, le dio un hijo, le dio un varón, que era lo que ella quería, y ella cumplió con dárselo y ella cumplió con dedicárselo. Entonces, en este versículo le damos Colosenses 4:2 y dice la palabra preciosa. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí da una forma en que hay que hacerlo. En otra versión dice, la Biblia del lenguaje actual, dice, dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué dice la palabra que es palabra de Dios? ¿Por qué dice que den gracias a Dios? Porque definitivamente está confirmando que Dios oye. Y tú no le vas a dar gracias a alguien que no te oyó, ¿verdad? Cuando tú le haces una petición a alguien y tú le dices que si te puede hacer el favor de tal cosa y él te dice sí, entonces tú le dices gracias, ¿verdad?
En el caso de Dios, como Él nos oye y no lo vemos, pues el hecho de que le demos gracias es porque ya estamos nosotros mostrando la fe con la que le pedimos. Si nosotros pedimos y no le damos gracias, entonces es como que nosotros solamente dimos golpes al aire, como dicen, ¿verdad? Y no hicimos ningún efecto en el reino de Dios. En el reino de Dios también se dan golpes al aire, y yo creo que en su mayoría los cristianos están dando golpes al aire, ¿verdad? Y no vemos efecto a veces. ¿Por qué? Porque no lo hicimos con convicción. Miren, hermanos, orar no es solamente hablar. El problema que se da con nosotros los cristianos es que aprendimos a orar y según nosotros aprendimos, ¿verdad? Pero digamos que ya practicamos mucho el orar y ya parecemos personas que se ve como que sabemos orar, pero a veces no vemos respuesta. ¿Por qué? Porque esa oración fue letanía. Y la letanía es una repetidera, por así decirlo, es repetir sin pensar. Y es repetir sin estar consciente. Tú no le vas a ir a pedir a una autoridad aquí en la tierra algo solo hablado y no estar pensando en eso ni estar compenetrado en lo que le estás diciendo. Tú le vas a pedir bien, por así decirlo, compenetrado en lo que estás pidiendo porque tú quieres convencer de que te conceda la petición. Entonces, eh, si nosotros pedimos como letanía, es un lero, 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 hermanos. Así, perdónenme, pero en mi tierra, diría otro, entendemos perfectamente lo que es hablar lero, 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 hermanos. Eso es como hablar algo sin pensar. Y a Dios no le gustan las oraciones lero, lero. No se llama el tema así, ¿verdad? Eh, pero miren, estoy tratando de enfocarnos en que al dar gracias nos hemos compenetrado en convencer a Dios que le creemos, que estamos totalmente conectados con Él y estamos en una unidad con Dios. Cristo decía que Él hacía lo que miraba hacer al Padre. Él hacía lo que miraba hacer al Padre. En una similitud nosotros tenemos que hacer lo que miramos hacer a Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús no ora, hermanos, actualmente? Jesús solo vive orando. Dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre que intercede por nosotros. Si aquí en la carne, siendo hombre con sus necesidades, se cansaba, hermanos, Él se cansaba, Él le daba sueño, Él era hombre. Si aquí en la tierra, en esa condición, se esforzó tanto por orar, y se iba de madrugada y oraba, imagínense en el cielo con todo el poder que tiene el Señor. Él no se cansa, Él ora constantemente, hermanos. Entonces, nosotros con esa convicción tenemos que orar. Entonces, mucha gente dice, ¿y cómo hago para orar? Dicen algunas, porque yo realmente en mi trabajo viera cómo me llevan, cómo me tienen así, dice. Vaya allá, venga acá, haga allá. Entonces, yo no puedo orar en esas condiciones. Pues yo no sé, pero yo pienso, claro, uno debe concentrarse en su trabajo y hay trabajos que de verdad necesita uno la concentración. Pero es que miren, Dios no nos demanda que, digamos, que la oración tenga que ser, larga, pues. Por ejemplo, cuando tú necesitas algo, solo dices, tráiganme por favor eso. Esto ya es, si fuera a Dios a quien tú le pedirías eso, ya sería una oración. Si tú dices, disculpe, me presta su herramienta, una herramienta, disculpe, me presta su herramienta, entonces ya ahí estás pidiendo. Entonces,
No necesitaste toda una letanía, entrar en una introducción. Hay gente que para orar hace casi una introducción. Bueno, yo digo que si la introducción, es que miren, la gente dice, yo realmente a mí me cuesta orar, dicen, porque a mí se me acaba el tema en un minuto. Yo al minuto se me acabó, se me acabó. Entonces, el problema es que no conectó. Si yo logro platicar con alguien y conecto en lo que estoy, me conecto con esa persona en el diálogo, entonces yo voy a pasar hablando con esa persona horas, y eso era lo que pasaba con nuestro Señor Jesucristo. Él hablaba horas, porque se conectaba con el Padre. Y entonces se vuelve una cuestión de ida y vuelta constante. Y lo bonito de la oración es que cuando estamos orando nos estamos edificando nosotros. Dios está oyéndonos, nosotros estamos hablándole a un Dios que nos oye, estamos pidiendo conectados, totalmente concentrados, estamos realmente vinculados, pero a la vez Dios nos está enviando respuestas. Y no solamente respuestas, eh, digamos, completas, como dijera yo, digamos, Dios está mandando respuestas. O sea, Dios está contestando a la vez de que tú le estás pidiendo. Dios no se tarda así, vamos a ver. Pónganle el sello de recibido a la petición de la hermana. Pónganle el sello de recibido y mañana voy a resolver. No, Dios de una vez está decidiendo. Dios está decidiendo si sí o no. Que te llegue tarde la notificación, eso ya no es problema de Dios. ¿Por qué? Porque a veces hay oposiciones en los aires para que tú recibas la respuesta. Y mira, no todas las respuestas que Dios da, como se ha predicado otras veces sobre la oración, no todas las respuestas que Dios da son sí, sí. A veces hay respuestas de previo a darle trámite, espérese tal cosa, ¿verdad? Espérese el informe del ángel. Puede que Dios ponga un previo, o puede que Dios ponga un evento previo que suceda esto para que llegue, porque todo lo que le pedimos a Dios ha nacido, siempre que no lleve codicia, avaricia, verdad o maldad, ha nacido del mismo Señor y Él mismo nos ha movido a desearlo. Pero mira lo que dice aquí Colosenses, entonces, dice, perseverar en la oración. Y esta palabra perseverar es proscarteneo. Esta palabra perseverar es proscarteneo y dice que es anhelar. Perseverar es anhelar. Cuando tú tienes un anhelo, ¿verdad? Que no se te quita de la cabeza. Perseverar es, digamos, si por ejemplo, lo más común en esta época en las jovencitas es que le están pidiendo a Dios un novio, ¿va? Sí, sí, lo más común es que hay en el mundo es lo erótico a veces, ¿va? Entonces, pero no perseveran. Si tú le pides al Señor uno, pídeselo como debe ser y no dejes de imaginártelo. Mira lo que dice que es anhelar y no dejes de anhelarlo. Ah, ya no me contestó hace como un año que le estoy pidiendo, ya no me contestó. No, anhela, sigue anhelando. Mira lo que dice, constantemente, perseverar diligentemente. Dice, asistir asiduamente a todos los ejercicios. Dice, adherirse estrechamente. Dice, persistir, asistir, constancia. No, es que no es por las circunstancias, no es porque uno a veces, digamos, como nosotros quiera que no, nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Aunque digamos que no todos los seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos, entonces muchas veces esos emociones y sentimientos llegan a nuestra vida, ¿verdad? Porque tal vez
no se nos hizo algo que por lo cual nos esforzamos, por lo cual seguimos adelante, no lo logramos, nos frustramos en algún propósito, en algún proyecto, entonces nos debilitamos y olvidamos todos nuestros anhelos. Yo no sé, pero yo a mi edad, que no soy más que una señora ya formal, yo todavía tengo muchos anhelos. Entonces, yo no creo que las personas vivan solo con un anhelo toda su vida. Yo creo que todos tenemos muchos anhelos. Entonces, nosotros debemos todo el tiempo buscar anhelos, no andar buscando cosas que no, que no convienen, ¿verdad? Sino cosas lícitas y que convienen, ¿verdad? Porque la Biblia no te impide que tú recibas lo lícito, solo te aconseja que también tú no persistas en lo que no te conviene. La Biblia solamente dice, ¿verdad?, que todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces la Biblia nos está diciendo que, que busquemos y anhelemos lo que deseamos, tengamos anhelos, pero que convengan, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien está buscando, un varón está buscando una pareja, una esposa, pues yo creo que le conviene. Yo creo que tanto buscar el pastorado, como dice la Biblia, ¿verdad? Que dice que el que anhela obispado buena cosa desea, igual el anhelar una esposa o un esposo es buena cosa. Es buena cosa. Lo único es que uno debe, y estoy hablando de esto porque me han escrito algunas a mi perfil y me han pedido que por favor ore para que haya un esposo. Por eso hablo de eso, porque a veces esas son las peticiones y se ora por eso también. Entonces, ¿es lícito tener pareja o esposo? Amén. Eso sí, hay que saber que es solo una vez, ¿verdad? Y dice, ¿conviene? Conviene. Hay hombres que dicen, no, yo no quiero mujer porque no quiero responsabilidades, porque me voy a poner en problemas, como dice el dicho, ¿verdad? El buey solo bien se lambe. Entonces, no quiero, dicen algunos hombres, porque me va a traer problemas, no sé qué, no quiero responsabilidades. Y si una mujer quiere conmigo, pues que se que se pueda sostener sola, porque yo no me voy a echar encima una carga, así dicen algunos hombres ahora. Eso no es de Dios, porque la Biblia dice que el hombre debe, ¿verdad?, darle amor a su mujer proveyéndole, porque es una forma de ministrar amor, porque la Biblia dice que maridos, amad a vuestras mujeres. Y algunas mujeres dicen, no, yo no quiero marido, dicen, porque no me quiero echar esa carga, porque los hombres son un compromiso, ya no me voy a poder dedicar tiempo a mí misma, voy a estar controlada, y no, yo no quiero. Entonces, ¿es lícito? Es lícito. ¿Conviene? Conviene. ¿Dios está en eso? Amén. Porque Cristo dijo que cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice que ese era su plan. O sea, la idea del matrimonio fue idea de Dios y por lo tanto es una buena idea. Entonces, es bueno, pero anhelarlo es bueno y perseverar en pedir es bueno. Y hay que pedir con pelos y señales. Entonces me decía una hermana, ¿y cómo tengo que pedir yo mi pareja? Pues así como tú eres. Si tú te gustan las cosas, eh, si te gustan las cosas éticas, pide una persona ética. Si te gusta la gente madrugadora, porque tú eres madrugadora, que sea madrugador. Si te gusta, que le gusta el deporte, que a ti te gusta el deporte, que le guste el deporte. Entonces, pon en un papel todas tus características, le dije yo, y pídelo así, porque si te llega con todas las características que tú misma tienes, te vas a llevar bien con esa persona, ¿verdad? Cuando te diga, vayamos, si te gusta salir a correr, pide que le guste salir a correr, porque cuando esa persona te diga, vamos a correr, vas a saltar desde alto. Entonces, ¿cómo debemos pedir la pareja? Con las características, principalmente espiritual, ¿verdad? Pero también con características que tú tienes, porque si no te gusta leer y quieres alguien intelectual, no te va a gustar, ¿verdad? No te vas a llevar bien. Si te levantas a las 10 de la madrugada y, y quieres uno que se levante a las 5, van a tener problemas.
Si te acuestas a las 11 de la noche y te casas con uno que a las 8 ya va como que es pollo al palo, entonces vas a tener problemas. Pero entonces, perseverar. Orar es perseverar. Y entonces dice que nos dediquemos. Y yo me quería detener en esa palabra dedíquense, que está en Colosense. Porque esto dice esta versión de lenguaje actual. Dice dedíquense. ¿Qué es dedicarse? Es agarrarlo como un oficio. Orar es un trabajo, es como agarrarlo como un oficio. Yo le voy a dedicar. Hay gente que toma como oficio leer la Biblia. Y entonces eso es buenísimo, buenísimo leer la Biblia como oficio y proponerse leerla una vez al año toda, una vez al año, una vez al año, y irla leyendo cada año. Así, muchas personas así han crecido muy rápido en la fe. Y no digamos en la oración. Dedicarse a la oración es tomarlo como de verdad, como un proyecto y perseverar constantemente en orar. Y como orar no es hacer la gran letanía, como dije, es estar charlando con Dios en todo lugar y a cada instante, en cada idea, charlando con Dios. ¿Verdad, Señor? ¿Qué dices tú a esto? Señor, mira, yo ahí, aunque hables sola o solo, ¿verdad? Señor, yo estoy pensando esto y esto. ¿Qué será que hago? O a veces cuando no encontramos algo, ¿verdad? Y andamos buscando algo ahí que se nos perdió. Espíritu Santo, ¿dónde está? Eso es orar, eso es hablar, eso es conversar. Orar es como hablar con Dios. Miremos esta otra cita. Jeremías 29, 12 y 13. Jeremías 29, 12 y 13. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Jeremías 29, 12 y 13. Gloria a Dios. Dice la palabra entonces, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué quería yo mencionar sobre este versículo? Pues aquí está lindo, ¿verdad? Y el comentarista que podemos poner al respecto también nos va a decir algo bonito, pero yo quería manifestar algo en cuanto a este versículo antes de de lo que toca, ¿verdad? Yo quería manifestar esto, que dice Dios, como cuando uno de papá le dice a los hijos, ¿verdad? Pero va a venir el día, uno le dice a los papás, pero va a venir, le dice al hijo, va a venir el día en que te vas a acordar de mí, dice uno, ¿ah? Cuando tengas mi edad y tal cosa. Pero así está hablando nuestro Rey poderoso aquí. Dice, y me invocarán y vendrán a suplicarme. O sea, está de una vez, el Señor está pronosticando que eso que ellos estaban haciendo ahí, si leemos antes, podemos leer aquí. Miren lo que dice. Dice en el versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Fíjense que, miren ellos cómo andaban de perdidos. Ya la palabra de Dios ya había muerto en ellas. ¿Por qué? Porque ellos se habían abandonado las cosas de Dios, habían abandonado la palabra. Entonces, Dios les está hablando que va a llegar un día en que iba a ser despertada en ellas la palabra, ¿verdad? Y ahí les habla en el versículo 11, ¿verdad? Los pensamientos que Él tiene acerca de ellos, dice que son pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces, a pesar de que se habían olvidado de Dios, de su bendita carta de amor que es la palabra, de que no le ponían atención, el Señor no estaba pensando mal contra ellos, pero sí les dice que entonces, dice, ¿cuándo? Cuando Dios les despierte. Y miren, yo le pido al Señor esta noche que de verdad el Señor nos despierte más.
A mí ya me despertó, a mi esposo lo ha despertado también. No, pero no estoy hablando de estar dormidos y que nos despierte. Estoy hablando de que el deseo de orar sea despertado en nuestra vida esta noche. No sé si decimos amén aquí. Amén. Porque miren, debemos desear, si no tenemos el hábito, algunos dicen yo tengo el hábito de orar. Yo creo que el orar no debe ser un hábito porque entonces se va a volver en letanía. Yo creo que el orar debe ser un fuerte deseo que ya realmente nosotros sentimos, no una necesidad, porque también vamos a ver un versículo donde la gente ora por necesidad. Y orar por necesidad no es que te haya despertado Dios ese deseo. Orar por necesidad es como aquella persona que tiene que ser llevada a los límites para hacer algo, como aquel que hasta que el papá va encima con el cincho, hace las cosas. Eso es orar por necesidad. Y Dios a veces permite muchas pruebas y situaciones en nuestra vida para que nos acerquemos a Él. Dios no nos va a acercar de una manera diferente. Ay, voy a tener un sueño donde Dios me decía que me acercara a Él. Jamás. Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y por eso Cristo dijo, ninguno puede venir en pos de mí si mi Padre no lo arrastra primero. Entonces, como que Dios arrastradito lo lleva a uno. Entonces, una persona que no se dedica a la oración va a estar, nadie se queda sin orar, va a llegar a orar, pero de verdad, ya casi arrastrado. Entonces, una persona que no se dedica a la oración. Entonces, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es la exhortación? La exhortación es pedirle al Señor esta noche, y lo vamos a hacer al terminar, pedirle a nuestro Rey, pedirle a Dios misericordia, para que miren, Él haga lo que dice aquí. Miren lo que dice, que Él va a despertar, dice, en nosotros la buena palabra para hacernos volver a ese lugar. Entonces, Él puede despertar en nosotros el deseo de orar. Nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, despierta en mí el deseo de orar. David decía, hay un salmo donde David decía, despierta en mí tal cosa. David sabía cómo pedirle a Dios cosas para que Dios las hiciera. Nosotros le podemos pedir a Dios que despierte en nosotros el deseo de orar, que nos habilite, el Espíritu Santo nos inquiete, nos ayude para que nosotros podamos aprender a mantener lo que decíamos en el primer versículo, perseverar, mantenerlos diligentes, ¿verdad? Anhelar siempre, ser constantes en hablar con Dios. Es que dice la gente, yo no puedo orar así, a hablar mucho así porque van a creer que estoy loca, decía. Yo me recuerdo que una hermana decía, fíjese que tengo una vecina, me dijo una hermana una vez, y yo no quiero llegar al nivel que llegó esa vecina, me dijo. ¿Y qué le pasó a la vecina? Le dije, es evangélica, me dijo, igual que yo. Ah, vaya, le dije, fíjese, me dijo que ella, me dijo, tiene una hija en la capital, me dijo. Y cuando el marido murió, me dijo, ella tenía esperanza que la hija se la llevara a la capital, dice, a vivir con ella, me dijo. Pero la hija lo que hizo fue que cuando murió el papá, como aquí ella tenía casa y terreno, solo le arregló bien su casa, me dijo. Invirtió dinero y le arregló bien su casa y la dejó aquí. Y la venía a ver, ¿verdad? La venía a ver. Pero yo no quiero caer al nivel de esta vecina, me dijo. ¿Y qué le pasa a la vecina? Habla sola, me dijo. Y yo dije en ese momento, yo no quiero que me miren hablar sola, me dijo, van a decir que estoy loca. Entonces yo dije en ese momento, pues si de verdad eso así es, deberían verme a mí hablar sola. Y nadie me ha dejado y ni estoy tan sola. Pero yo no sé, pero a mí sí me gusta hablar con Dios. A mí sí me gusta de vez en cuando cruzar unas frases y decirle, mira, Señor, ay, Señor, le digo yo, pero mira esto, perdóname, Señor, pero lo voy a hacer. No, es que ya esto me cansó. Y yo hablo con Dios. Y eso es una forma de orar,
¿verdad? Entonces Dios dice que iba a despertar en ellos, miren, su buena palabra. Y es que sabemos que la Biblia es buena palabra. Entonces hay gente que me dice, ¿cómo hago para aprender a orar? Yo quiero ser una mujer de oración. ¿Cómo hago para aprender a orar? Y yo les digo, lea la Biblia. Solo lee la Biblia un buen rato. No lean, por favor, como dijo una hermana, ¿verdad? Si agarran Filipenses, no lea solo un versículo, dijo. Si Filipenses es una carta, dijo. ¿O acaso cuando usted le mandaban una carta a su novio, usted solo agarraba una palabra, una frasecita de la carta y solo eso leía y de ahí tiraba la carta? Usted leía la carta, la volvía a leer, empezaba a tratar de ver qué le estaba tratando de decir y usted alcanzativa se volvía, le decía. Entonces, igual es la Biblia. Si vas a agarrar Filipenses, lee toda la carta de Filipenses para que te despierte. Y así, no leas solamente un capítulo, léete todo el libro, es una carta. Cada una de las epístolas del Nuevo Testamento es una carta. Entonces, nosotros así vamos a ser despertados. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces es viva y eficaz. Entonces la palabra te puede hacer apto para toda buena obra. Y como ya dijimos que orar es un oficio, es una actividad donde tú te puedes dedicar a eso, yo me voy a dedicar a orar. Y la gente, yo no les voy a decir oren porque vieran qué cosas tan bonitas pasan y miren que cuando ustedes oran, porque entonces van a orar por interés. Uno no debe orar por interés porque entonces seríamos como aquellos hijos que tienen un papá rico y que solo lo van a buscar cuando tienen necesidad de pisto. Así no es. Tenemos que hablar con Dios todo el tiempo, platicadores con el Señor. Así quiere Dios. Mira lo que dice aleluya, esta cita de Romanos 12:12. Romanos 12:12. Miren qué lindo lo que dice la palabra de Dios aquí. Bendito su nombre, yo bendigo tu vida, tú que estás a la distancia, tú que estás también aquí por este otro medio a la distancia, bendigo tu vida y a los que se unan después o a los que escuchen después o vean después, también los bendigo desde ya. Pero mira lo que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta otra versión dice, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Y cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Aquí hay una profundidad seguramente. Pero mientras esperan al Señor, alegres. No andemos con cara turrada. Cristo va a venir un día, no nos va a dejar avergonzados. Hay gente que cuando dice Cristo viene pronto, lo dice ya casi detrás de la puerta y todo escondido porque quizá ni lo cree. Quizá ni lo cree. Cristo viene pronto. Entonces tenemos que ser, dice, alegres en esto, esperarlo con alegría, con gozo. Dice, cuando sufran, hay gente sufriendo aquí. Amén. Yo soy una de tantas. Y allí a lejos, quienes me miren algún día o ahorita, levanten la mano y digan, yo sufro. Es que miren, el cristiano que no sufre está estancado, no está creciendo, porque todo crecimiento duele. Entonces el cristiano que está sufriendo está creciendo. Entonces, ¿cómo debemos ser en el sufrimiento? Dice, pacientes. Ay, ¿cuándo se me va a quitar? ¿Cuándo se me va a quitar este achaque? Cuando pases la prueba, cuando ya te alumbró el coco y entendiste por qué estás en esa prueba. Yo creo que las pruebas vienen y se van hasta que entendimos por qué llegamos a la prueba. Por eso es que hay gente que de la prueba no sale tan rápido, porque no quieren entender o de verdad no lo logran entender. Pero si tú no entiendes la prueba, ahí está la tercera cosa que hay que hacer. Constantes en la oración. La oración te va a ayudar a salir de la prueba. La oración te va a ayudar y te va a apoyar
a salir. Miren lo que dice Hebreos 10:36, sean fuertes, dice, y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Entonces el sufrimiento te trae la respuesta. Miren lo que dice Hechos 1:14. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo, bueno, entonces lo que vemos aquí en este grupo es que eran unidos, eran seguidores de Jesús, se reunían y seguramente oraban juntos. Entonces, orar también entre hermanos es bueno. Gloria a Dios. Entonces, hay mucha palabra que nos muestra de que debemos orar. ¿Cuál es el mejor lugar para orar? Pues el templo. El templo es el mejor lugar para orar. No porque solo ahí esté Dios, sino porque es un extra que tú das de haberte esforzado por llegar a la casa de Dios, ¿verdad? Porque ahora es fácil con teléfonos celulares casi ir a ver a los papás sin salir de la casa. En mi época, para ir a ver a mis papás, tenía que tomar un bus. Ahora solo en videoconferencia. Ahora videoconferencia. Es que no voy a poder llegar. Ahora es fácil, pero por eso es que a Dios lo agradas cuando tú dices, me voy a dedicar a orar, pero yo quiero ir más seguido a hacerlo en el altar. Porque si no, qué fácil te la estás poniendo. Dios mira tu disposición también. Entonces aquí vemos eso, ¿verdad? Dice, aleluya, gloria a Dios. Entonces, dice que hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor, dice esta versión. Ahora la otra versión lo dirá de otra forma, ¿verdad? Pero esta versión me gusta cómo lo dice, el amor. Si Dios te ama, te escucha. Nosotros a veces le dedicamos mucho tiempo a escuchar a quien amamos. A veces nosotros a quien no amamos, ¿cómo dijo? Ah, sí, ya no lo queremos ni oír, porque no le queremos ni dedicar tiempo. Pero a quien amamos, lo oímos, le dedicamos tiempo. ¿Sabes? Porque una forma de amar es oír. Y por eso es que, ¿cómo no vamos a creer que Dios nos ama si siempre nos oye? Qué amor tan grande. Él no pone en pausa a nadie, ¿verdad? Uno sí, llaman por teléfono y uno está ahí. Y entra otra llamada, permitime, voy a contestar otra llamada. Y uno, así. Y al rato se le olvida al pobre que estaba esperando. Al rato se acuerda, ya cortó. Entonces, Dios no es así. Dios no deja a nadie en lista de espera. Dios nos oye a todos. Aleluya, gloria al Señor. Queremos ver cómo estamos en tiempo. Muy bonitos estamos en tiempo. Entonces, yo quería compartirte esto, ¿verdad? De que constantes en la oración, y te quería mencionar otro versículo sobre esto. Dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, para orar hay que tener paciencia. Pero no porque terminaste la oración y te quedaste de brazos cruzados ahí esperando. No, paciencia en el sentido de que mañana vuelves a orar. Mañana vuelves a orar. Mañana vuelves. Y si se puede, a cada rato. Lo bonito de Dios es que tú le puedes pedir lo mismo a cada rato. Porque así había una viuda en Israel, de que no se cansaba la señora de pedir. No se cansaba de pedir. Y no solamente pedía de rodillas en su lugar secreto en la casa, sino que se iba a pedirle al juez, al juzgado, por así decirlo. Y al juez lo hartó.
pero a Dios no. Dios le decía, mañana te espero, le decía a Dios. Porque Dios, cuando ella estaba orando, Dios estaba obrando con él. Mira, cuando tú oras por alguien, pues como nosotros no oramos pidiéndole el mal a nadie, ¿verdad? Nosotros oramos pidiéndole a Dios por alguien. Entonces, cuando nosotros estamos orando, pidiéndole a Dios por alguien, se produce un triángulo. Se produce un triángulo. Dios, tú le mandas a Dios, Él está obrando en quien tú pides y el que está recibiendo un día te va a notificar. Se produce el triángulo cuando se cumple la petición. Lo digo porque yo, para la gloria de Dios, en todos los años que tengo, he orado por personas que de lejos que yo estoy, digo yo, que esa persona no la voy a volver a ver, pero yo voy a orar porque me pidió oración. Y cuando siento, me la cruzo en algún lugar, en algún supermercado, de alguna forma, y solo para que me cuente que Dios hizo una obra en ella. Y digo yo, ay, papito lindo, no te quedas con nada, todo lo notificas. Parecemos expedientes. Y entonces, por eso digo que se produce un como cambio, como triángulo, perdón. Miren lo que dice en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, ¿verdad? Hay quienes oran, pero no unánimes entre hombres y mujeres, sino solamente entre hombres o solo entre mujeres. Pero aquí vemos un ejemplo, número 1, que se hacía en el templo. Número 2, que perseveraban. Número 3, unánimes. Y esta palabra unánimes me gustaría que la viéramos. Esta palabra unánimes se me perdió aquí, ¿verdad? Esta palabra unánimes, bueno, dejémosla ahí, pero unánimes entendemos todos para no perder más aquí, que es como en unidad, ¿verdad? Yo entiendo unánime como que se oía el murmullo de todos. Aunque no decían lo mismo, yo entiendo como que se oían las voces de todos, aunque no estaban tal vez diciendo lo mismo. Si estaban diciendo exactamente lo mismo, pues eso sí no lo sé. Se habrán puesto de acuerdo en todos decirlo de otras palabras, pero de estarse refiriendo a lo mismo, pues no lo sé. Pero si fue así, qué glorioso también. Porque a veces cuesta orar cuando estamos incluso en 2 o 3 o 4 orando, que uno no sabe si callar o hablar o solo dejar a uno orar, ¿verdad? Pero aquí dice que todos perseveraban unánimes en oración. Y ahora sí encontré la palabra, unánimes. Dice que esta palabra